Pues aquí me tenéis en medio de una partida probando el Total Domination. Me acaba de llegar la edición en castellano de Maldito Games. Es un juego de guerra que pretende representar lo que fue el conflicto de la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, todo de una forma muy resumida, en muy pocos turnos de juego y relativamente rápidos, abstrayendo todo el lío que supuso aquello hasta un nivel en el que se simplifica todo mucho y se puede jugar, representar, simular la Segunda Guerra Mundial en poco tiempo. El juego promete que se puede acabar la partida en hora y media. Yo no creo que sea tan poco tiempo, dependerá bastante del número de jugadores, pero desde luego la tarde entera no te va a llevar. Y bueno, como veis, ya tengo la partida por la mitad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a jugar una ronda o dos, depende de cómo me dé, para que veáis un poco cómo funciona. Y a partir de ahí, pues lo de siempre, decidid vosotros si os pitufa o no os pitufa. Al final del vídeo también hablaré de las cositas malas, de los detalles que le he visto a esta edición y que creo que son conocidos. Pero bueno, lo malo para el final. Vamos a jugar esa ronda, a ver cómo va esto. De entrada, se me ha olvidado avanzar esta ficha de contador del tiempo. Tendría que empezar la ronda 5, que como podéis ver perfectamente nos indica varias cosas. Primero, que estamos en el año 42, así de golpe. Segundo, que va a empezar a jugar el jugador soviético. Y tercero, que todos los jugadores van a robar 5 cartas. Como tengo el mazo de descartes petado de cartas, en realidad este mazo creo que habría que ponerlo boca abajo, pero bueno, lo pongo así para que lo veáis, se distinga un poco mejor. Solo queda una carta para robar del mazo principal, pues voy a dejar esta carta aparte y voy a barajar todo esto para poder robar las 5 cartas para todos los jugadores. Una vez barajado el mazo, lo reconstruyo aquí poniendo la carta que aparté aquí encima. Y antes de robar cartas para cada uno de los jugadores, os voy a mostrar estas hojas de ayuda que incluye el juego y que están bastante bien, la verdad. Hay 4, están impresas por delante y por detrás y realmente todo lo que necesitas saber del juego prácticamente está aquí. El juego parece más complejo de lo que es cuando lees el manual, hasta que más o menos aprendes a jugar y te das cuenta que con estas 2 hojitas o con esta hojita, que en realidad es una para cada jugador, te llega para enterarte. Entonces, ¿cómo empieza la ronda? Con una fase estratégica. Que los expertos, bueno, ¿en qué consiste esta fase estratégica? Los expertos dirían que es un draft de cartas. Yo lo llamo repartir las cartas. En este caso, cada jugador tenía que robar 5. Voy a hacer lo siguiente para que lo veáis más claro. ¿Cómo funciona este draft o este reparto de cartas? Pues cada jugador roba 5 para su mano y las examina. Según el número de la ronda, se van a mover estas cartas en una dirección o en la otra. O bien a la izquierda de cada jugador o bien a la derecha de cada jugador. Eso sí, es la ronda par o impar. No tiene importancia, pero bueno, que va cambiando. Lo que hace cada jugador es mirar sus cartas, elegir cuál le conviene, cuál se quiere quedar y guardársela. Y las otras se las pasa pues bien al jugador de su izquierda o bien al jugador de su derecha. Y así iría la cosa. Una vez se ha llevado a cabo esta primera vuelta, pues se hace lo mismo con las cartas restantes. Se elige una, se pasan 3. Se elige una, se pasan 3. Se elige una, se pasan 3. Se elige una y se pasan 3. Tras unas cuantas repeticiones del proceso, cada jugador ha acabado escogiendo en este caso 3 cartas o quedándose con 3 cartas y solo le quedan 2 en la mano, que son las que va a pasar al siguiente jugador. Vale. En este momento, en el momento en que tú recibes las últimas 2 cartas, eliges una para quedártela
y la otra se descarta. Así que todos los jugadores elegirán una y descartarán otra, elegirán una y descartarán otra. De esa manera se descartan las primeras 4 cartas de la partida y las demás se quedan en las manos de cada jugador, pero es muy probable que hayan pasado por delante de los ojos de todo el mundo o de casi todos los demás jugadores. En esto consiste este draft o esta fase de estrategia, este reparto de cartas que hay que hacer al principio. Vamos a intentar hacer un ejemplo que podría ser real con las cartas a la vista. El jugador blanco es el jugador japonés, el jugador negro es el jugador alemán, el jugador amarillo, kaki, es el jugador inglés y el jugador rojo, lógicamente, es el jugador soviético. Pues venga, empecemos por el soviético. De todas estas cartas que le llegan a la mano, le puede interesar, en principio, la carta que tiene el mayor número de puntos de operación, que son estos números que están arriba a la izquierda. Le puede interesar alguna de las tecnologías para desarrollar, que son estos iconos que hay aquí arriba a la derecha, o le pueden interesar los eventos. Pero los eventos solo va a poder llevar a cabo los que son de su color. Por ejemplo, esta carta de evento, que en condiciones normales o para los demás jugadores solo tiene 4 puntos operativos de operación. Si el soviético la utiliza como evento, esta carta se convertiría en 5. Así que le puede interesar quedarse esta o quedarse con este 6 y además le quita una carta de evento interesante al jugador alemán. En cualquier caso, haga lo que haga, supongamos que por ejemplo se queda con el 6, estas cartas van a ir al siguiente jugador. ¿Y qué va a hacer el japonés? Supongamos que el japonés por su lado está mirando las cartas. Pues bueno, aquí tiene 2 cartas de evento que le vienen bien, aquí tiene 2 cartas de evento que le vienen bien a su compañero, porque son cartas del alemán, así que las soltará, y esta es una carta que le vendría bien al inglés. Bueno, la verdad es que no están bien colocados, tendrían que estar mezclados. En realidad, este tenía que ser el inglés y este el alemán, para que vayan alternándose los dos bandos. Sería soviético, japonés, británico y alemán. Así, de esta manera, el japonés está pensando qué va a hacer con las cartas que le llegan. ¿Le va a pasar esta carta al inglés o se la va a quedar? Se la va a quedar y va a hacer que estas circulen. Así le quita esta carta al inglés, se la queda para sí. Estas le llegarán al inglés en un momento dado, pero ahora mismo el inglés está pensando, ¿y yo qué hago? Hago circular estas cartas, me quedo con esta que me va a dar un punto de victoria porque consigo el apoyo de España, que fijaos, se lo han currado. Aquí sale la bandera con el aguilucho. Pues no sé, imaginemos que se queda con esta, pasa esta otra, al alemán le llegan estas, pero le llegan al final. Todo se hace al mismo tiempo, mientras el alemán está decidiendo lo mismo. El alemán no le serviría de nada quedarse con esta. Esta le viene bien al soviético. ¿Se la va a pasar? ¿Le va a regalar un punto? ¿O se la va a quedar? Se la va a quedar y le va a pasar estas 4. Pues esos son el tipo de decisiones estratégicas que tienes en esta primera fase. Al final, todos se van a quedar con 4 cartas de una forma u otra y con esas van a jugar la siguiente fase, que es la fase de las acciones. A ver de qué narices va esto. Bueno, pues todos los jugadores ya tienen 4 cartas y se han descartado 4. Las voy a poner boca arriba, aunque, como digo, seguramente el descarte también es boca abajo. Lo hago más por mí, por salud mental, para no equivocarme. Y como dijimos antes, la fase de acciones empieza por el jugador japonés. El jugador soviético. Perfecto, lo tenemos aquí al lado. El jugador soviético a estas alturas de la guerra se encuentra en una posición un poco complicada porque tiene muy pocas unidades sobre el mapa. Solo le quedan 2 ejércitos, 2 tanques y una unidad aérea, una unidad de aviones. Y los territorios que forman parte de su imperio inicial, sus localizaciones iniciales, que son estas que están en rojo, están desprotegidas para que puedan venir los enemigos y conquistarlas. Vamos a ver qué cartas le han llegado a la mano. Bueno, pues por suerte le han llegado unas cuantas cartas de evento que son de su color o las ha elegido sabiamente.
Vamos a empezar por jugar esta como evento. La podríamos jugar, como digo, como tecnología, como puntos operacionales o por el valor del evento. Como es del color soviético, pues esta carta lo que le va a dar es un punto de victoria por lograr pues esa asociación, ese acuerdo con esta potencia, con España. Así que los soviéticos y España se alían. Jugar esta carta como carta de evento es tan sencillo como esto. La colocamos aquí al lado de la que ya había jugado anteriormente, la de Suecia, y aquí tenemos este acuerdo con la potencia, con España, que le va a dar un punto de victoria al jugador soviético. Le va a dar un punto de victoria porque ninguna otra potencia tiene un acuerdo con este país, con este estado. Si otra potencia tuviera una carta del 1, no pasaría nada especial. Se sumaría este punto de victoria también y la otra potencia mantendría su punto de victoria. Si otra potencia tuviera una carta de 2 o de un número superior, entonces esta carta se jugaría descartándola, no sumaría, el soviético no sumaría ese punto y la otra potencia tendría que descartar su carta del 2 y perder 2 puntos. Y si fuera al revés, si otra potencia tuviera un 1 y el soviético estuviera jugando un 2, entonces la otra potencia perdería ese punto de victoria que tendría que descartar su carta y el soviético sumaría sus 2 puntos. En fin, en este caso un punto para el soviético, no nos compliquemos. El soviético lo tenemos aquí en el 11 y sube para colocarse aquí en el 12 con los alemanes y los británicos. Y además hay una puntuación conjunta de las dos potencias aliadas, en este caso soviéticos y británicos. Esa puntuación conjunta está simbolizada por esta otra ficha que veis que estaba en el 23, porque hace un momento el soviético tenía 11 puntos. Ahora que las dos potencias, británica y soviética, tienen 12, pues se iría al 24. Y esta otra ficha es la suma del conjunto de la fuerza o de los puntos de victoria de japoneses y alemanes. Y lo creáis o no, así es como se gana la partida en este juego. Es un juego de guerra en el que hay que intentar llegar cuanto antes a tener X puntos, a tener un número determinado de puntos. Y en cuanto lo consigues, ganas. Si se acaban las rondas y nadie consigue ese objetivo, acabará ganando el bando del eje. ¿Dónde está el objetivo para el bando del eje? Pues aquí lo veis, en el 29. No están muy lejos ya. Y los objetivos para el bando de los aliados, inicialmente es es 33, lo tienen un poco más a desmano, pero puede llegar a ser 34 o incluso 36, dependiendo de si se unen potencias al conflicto, potencias como China y Estados Unidos. Ahora mismo ninguna de esas potencias tiene ganas de entrar en el conflicto. De momento son potencias neutrales, así que el objetivo de los aliados es el más cercano, el 33. Pero eso puede variar. El caso es que el jugador soviético ya ha jugado una carta en la fase de acciones y después del soviético le toca al alemán, que lo tenemos aquí abajo. Vale, pues vamos a ver qué cartas tiene el alemán en la mano. Bueno, pues tiene 2 cartas de su color. Y la verdad es que no tiene una buena mano. Así que voy a aprovechar para mostraros cómo se juega una carta por su tecnología. Imaginemos que el alemán quiere desarrollar esta tecnología de aquí, que tiene en su tablero, que es la de mecanización y que reduce el movimiento terrestre en un punto operativo. Es decir, si ya tuviera esta tecnología, este cubo en realidad estaría aquí, y cada vez que quisiera mover una unidad solo tendría que pagar un punto en lugar de 2. Como quiere que eso ocurra a partir de la próxima ronda, pues va a jugar esta carta por su valor de tecnología. ¿Y cómo se juega una carta por su tecnología? Pues sin mostrársela a nadie, la dejas al lado de tu tablero de jugador y se resuelve al final de la ronda. Solo se puede hacer una vez por ronda. Es el turno del jugador británico. Ahora vamos a ver qué mano tiene. Bueno, pues tiene aquí una carta con 6 puntos operativos que ha evitado que le llegara al japonés. Otra carta también muy chula que le podría haber llegado al alemán y se la ha agenciado él. Y tiene esta carta que le serviría para ganar un punto, el mismo
punto que ha ganado el soviético, pues también lo podría ganar él y no eliminaría el punto del soviético. Pero de momento se la va a guardar, a esperas de lo que suceda. Vamos a utilizar puntos de operación. Venga, vamos a utilizar esta carta por su valor de 6. Sencillamente se descarta y con esos 6 puntos se pueden hacer varias cosas, dependiendo también de las tecnologías que hayas desarrollado. En el caso del británico ha desarrollado la mecanización y también ha desarrollado esta otra tecnología que es la artillería autopropulsada. Le permite reducir el coste de los ataques terrestres para eliminar unidades. Esto lo ha hecho en rondas anteriores. Sin embargo, desplegar unidades le sigue costando 3 puntos. Moverse 1, eliminar unidades o ataque terrestre 2. Vamos a aprovecharnos de esto. Decíamos que desplegar unidades le costaba 3 puntos. Es decir, que esto sería una opción. Desplegar una unidad aquí, puede desplegarla porque en esta zona, que digamos que es una de sus regiones iniciales, o es propietario de todas estas regiones amarillas por defecto, siempre que no haya enemigos en ellas, vemos que tiene un icono de astillero y también de industria. Así que aquí se pueden producir unidades. Veis que en Canadá también, incluso en Australia también tenemos estos iconos. De hecho, esto es Inglaterra, esto es Reino Unido, porque tiene 3 puntos de victoria o 3 estrellas, es decir, que es su región capital, digamos. El caso es que producir esa unidad le costaría 3 puntos de los 6 de la carta. Moverla le costaría solo 1 y puede moverse a través de esta zona que está asociada a su potencia, es Francia. Esta unidad es aliada, es amiga. Puede moverse a través de esta zona que está abastecida y entrar aquí, entrar en esta zona neutral de Países Bajos. Eso automáticamente le haría controlar esta zona y obtendría un punto de victoria. Vamos a marcárselo. Movemos la ficha de los británicos al 13 y también hay que actualizar la ficha de la puntuación común, que se iría al 25. Y aún le quedan 2 puntos operativos. Y dijimos que un ataque terrestre le cuesta solamente 2 puntos operativos. Ha gastado 4 en desplegar la unidad y 1 en moverla, es decir, 3 en desplegarla, 1 en moverla, son 4 en total. Y ahora le quedan 2 con los que puede realizar ese ataque a una zona adyacente. Puede eliminar esta unidad que estará estacionada en el aeropuerto, supuestamente. Puede eliminar esta unidad alemana porque es adyacente a su posición y esta unidad está abastecida. ¿Por qué está abastecida? Pues porque tiene un camino ininterrumpido a cualquiera de sus zonas de origen. En fin, que ha sido un movimiento legal y ha sido un golpe letal al jugador alemán, que se queda sin capacidad de bombardeo ahora mismo. Juega el japonés en el otro lado del mundo. Como podéis ver, al japonés solo le cuesta 2 puntos operativos desplegar unidades de tierra y también flotas. Solo le cuesta 2 puntos operativos, pero son las únicas tecnologías que ha desarrollado de momento. Veamos sus cartas. Tiene bastantes opciones. Vamos a jugar una carta del evento de su color para que veáis cómo va. Estas las guardamos, esta carta se juega, como todas las demás se descartará. De momento la voy a dejar aquí para que veáis que le permite, en cualquier orden, desplegar una unidad, un ejército, una unidad de tierra, desplegar una flota y mover lo que quiera. Podría mover antes de desplegar nada. Eso, en su caso, como ha desarrollado las tecnologías, sería el equivalente a 6 puntos también, pero bueno. Si no hubiera desarrollado esas tecnologías, esta carta valdría mucho, o este evento valdría mucho más que 6 puntos. Así que en realidad la voy a jugar por el evento, pero igual hasta le convendría jugar los puntos operativos para hacer otra cosa. De hecho, qué narices. Voy a mostraros cómo sería el evento y luego vamos a jugar lo que jugaría yo en su lugar. El evento le permite desplegar un ejército de tierra, por ejemplo aquí. Hay un límite de apilamiento
en estas zonas de 2 puntos o 1 punto se pueden tener 2 unidades y en la capital se pueden tener 4. Vale, por eso coloco aquí, pues por ejemplo, el ejército de tierra porque tiene una fábrica y este barco lo coloco aquí en este astillero donde podemos tener 4 unidades. Y ahora movería. Y podría mover, por ejemplo, este barco hasta aquí, hasta las Islas Marianas, porque atraviesa zonas que tiene controladas y hasta su destino final, que sería una zona neutral. Aunque se parezca mucho el color, esto es blanco y esto es color neutral, que es un color más bien azulado, como el de estas unidades. El caso es que aterriza en una zona neutral atravesando zonas que controla, zonas que tiene abastecidas. El destino puede ser una zona neutral si estas flechas se lo permiten. Este movimiento por mar, como la flecha es azul, está permitido. Si fuera de este otro color, si fuera una flecha marrón, el primer movimiento a esa zona tendría que ser con una unidad terrestre. En este caso, este movimiento es perfectamente legal, aquí hasta las Islas Marianas, y le haría ganar un punto de victoria. Y no importa si por el camino supera el límite de apilamiento. Lo único que importa es dónde aterrizas. Puedes aterrizar en una de tus zonas sin superar el límite de apilamiento o irte a una zona neutral que esté desocupada, obviamente. Y sí, no sería mala jugada jugarlo como evento y ganarse un punto de victoria y ponerse aquí a tiro de los americanos, que todavía son una potencia neutral que no han entrado en la guerra. Pero no es eso lo que a mí me gustaría hacer. Yo quiero utilizar esto por los 6 puntos de operativos y jugarlo a mi manera. Así que vamos a deshacer lo que acabo de hacer. Recogemos esas 2 unidades que había desplegado previamente y vamos a utilizar esos 6 puntos operativos como a mí me dé la gana. Pues bien, esto es lo que voy a hacer. Voy a tomar una de las unidades de tierra, uno de los ejércitos japoneses que están en su capital, que es Japón, por supuesto, aquí con el bombardero, y lo voy a hacer atravesar todas estas zonas que están controladas, abastecidas, para hacer este movimiento hacia Birmania, que puedo hacer porque ese primer movimiento hay que hacerlo por tierra. Vale, en cuanto llegas aquí, esta zona que debería de pertenecer a los británicos, porque es de color amarillo y que estaba bajo control británico hasta que yo llegué, aunque no haya unidades, como es una de sus zonas iniciales, está bajo control británico, ahora deja de estarlo. Y en este momento los británicos pierden un punto de victoria. Los japoneses todavía no ganan ese punto de victoria porque para controlar zonas iniciales enemigas necesitas al menos 2 unidades presentes para ocupar ese territorio enemigo. Las zonas neutrales con una unidad resulta suficiente para ocuparlas, pero las zonas de potencias enemigas necesitas 2 unidades para hacerlo. Bien, el caso es que le hemos quitado un punto a los ingleses, eso sí, porque esta zona ya no está controlada por nadie. Y esto es inmediato. Esta ficha se viene para acá y esta otra también retrocede. Y hemos gastado 2 puntos de los 6 en ese movimiento. Nos quedan 4. Vamos a utilizar 3 puntos para un ataque terrestre. Lo podemos hacer porque esta unidad está abastecida y es adyacente a una unidad enemiga. Así que traca. Este ejército inglés es eliminado. Y hemos gastado 5 puntos. Nos sobraría un punto que no podemos utilizar. ¿Qué ocurre en esos casos? Pues que te puedes guardar la carta girada para indicar que te guardas un punto para un turno posterior. Así de simple. Hemos usado 5 puntos operativos y nos queda un punto para una ronda posterior. Perdón, para un turno posterior. Ahora le vuelve a tocar al soviético. Bien, pues en vista de que las cosas se están poniendo feas y de que yo también quiero enseñaros todas las posibilidades que hay con el juego, supongamos que el jugador soviético decide utilizar este evento, que tiene esta cosa especial aquí, esta acción que solo pueden llevar a cabo los aliados. Y es una acción de soltar ese grupo de paracaidistas tras las líneas enemigas que generan focos de resistencia. Y podríamos mover antes o lanzar primero
crear primero esos focos de resistencia. Es un despliegue de unidades, al cambio es un despliegue de unidades, unas unidades especiales, unas unidades raras, que son estas, con este simbolito. Estas unidades solo se pueden colocar en zonas neutrales controladas por el eje. Bueno, pues vamos a empezar por ello. Puedes colocar 3 unidades hasta en 3 zonas distintas, distribuyéndolas como quieras. En cualquier caso, yo creo que le viene bien colocar 2 aquí y una aquí, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hacen estas unidades mientras no resultan eliminadas? Quitar puntos de victoria. Es decir, aquí va a haber 2 puntos de victoria menos y aquí va a haber un punto de victoria menos. Con lo cual el bando alemán está perdiendo 3 puntos de victoria con esta acción que acaba de llevar a cabo el soviético. Y eso vuelve a ser inmediato. 3 puntos menos para el alemán, pues se baja del 12 al 9. Y 3 puntitos menos para el contador general. Menos mal, porque no estaba muy lejos de lograr el objetivo, ya lo tenían medio enfilado. Además, que sepáis que si el jugador alemán quiere cargarse estas unidades, tiene que atacarlas con el coste de 2 puntos operativos siempre. Vamos, que ahora mismo no le está compensando mucho estar ocupando Hungría y Rumanía. Pero sigamos con el soviético, que aún no ha acabado su turno, porque aún le queda mover. Vale, voy a descartar la carta, eso sí, que no se me olvide, y vamos a llevar a cabo ese movimiento. Vamos a avanzar este tanque, este ejército que hay en su capital, en el norte de la Unión Soviética, hacia los países bálticos. Y esto le va a dar un punto de victoria a él como potencia soviética, como jugador soviético, y también a su bando en el 25, camino de los 33. Pues bien, el jugador alemán se ha quedado ahora mismo bastante fastidiado y además tiene al jugador británico amenazando con entrar en Alemania, en su tierra natal, y no tiene muchas unidades desplegadas por ahí. ¿Y qué puede hacer con estas cartas? Ni siquiera puede bombardear. Tiene las manos bastante atadas. Va a jugar una carta de 4 míseros puntos operativos que apenas le van a servir para nada, para replegarse. Esta unidad vuelve a Alemania, o mejor dicho, esta unidad vuelve a Alemania, ¿vale? Pasando por zonas que controla el jugador alemán y que están abastecidas. Con los otros 2 puntos que le quedan operativos, va a llevar a cabo un movimiento que le lleve hacia la península balcánica. Eso lo podría hacer por este camino de aquí, porque esta zona siempre está abastecida, por es una de sus zonas origen, o por este atajo, que también hay atajos en el tablero, ¿vale? Que nos llevan de unas zonas a otras por el borde del mapa. También podría salir por aquí y entrar por aquí. Pero bueno, este camino es perfectamente válido y esto le va a otorgar un punto de victoria al ocupar la península balcánica, que ahora mismo por lo menos no tiene focos de resistencia que le quiten puntos. Vale, pues inmediatamente un punto para el alemán y 10 del japonés, 10 del alemán, pues se tienen que poner en el 20. Otra cosa interesante, que os puede resultar interesante de esta explicación, es que si en algún momento te pierdes, no estás seguro de si has sumado o restado puntos para alguna de las potencias, siempre puedes revisar cómo está el tablero y contar los puntos de cada una de ellas. Para el alemán, por ejemplo, siempre va a tener los puntos de sus zonas origen. En este caso, Italia también cuenta porque ahora mismo está aliada con el eje, así que serían 3 y 2, 5, 6, 8 iniciales, más 1, 9. ¿Pero cómo? Tiene 10. Claro que tiene 10, porque el alemán también consiguió una carta que lo aliaba con Brasil. Así de fácil se cuenta. ¿Y los 10 del japonés? Pues bien, el japonés no está aliado con nadie, pero en sus zonas, digamos, origen, pues serían 3, 2, 5, 6, 7, más las zonas neutrales que está controlando, 9, 10
y 11, o sea que he contado mal. El japonés tenía que estar en el 11. Bueno, pues lo actualizo si me he equivocado. Igual se me olvidó sumar esta de aquí. ¿Veis? Siempre se puede revisar el tablero. Ah, no, es que esta no suma. Vale, pues lo rectifico. Esta no suma porque necesitamos 2 ejércitos para controlar una zona origen enemiga. Por eso no la he sumado. Vale, pues eso, 10. Es fácil de comprobar, incluso para alguien como yo. Pues vale, el alemán ha reculado y se ha defendido como ha podido, conquistando un poquito por aquí. Le toca al inglés. Veamos qué es lo que hace en su turno, porque tiene cartas muy potentes todavía. Pues el inglés decide que se va a guardar las cartas de momento en la manga. Va a dejar las cartas potentes para asestar el golpe en el último momento. Y de momento, para despistar un poco, va a jugar esta carta como evento, es amarilla, es de su color. Y ya sabemos que el bando soviético se ha aliado con España y tiene un punto. Como esta carta tiene el mismo valor, no va a pasar nada, simplemente el inglés va a sumar un punto y el soviético va a mantener el suyo. Así que para la saca, todo lo que sume es bueno. Y se queda a la espera de ver lo que hacen los contrincantes para jugar después sus cartas más potentes. Eso es lo que piensa el inglés. Y qué narices, van avanzando poco a poco. Con todo, le toca al japonés y no hay que tomárselo a broma, porque está en medio de una ofensiva muy tocha, ha llegado hasta Birmania, tiene camino libre por el Pacífico y además tiene un punto acumulado de un turno anterior. Así que lo que juegue ahora como puntos operativos va a ser con un +1. Va a jugar este 4 por el valor de puntos operativos, más este 1 sería un 5. Descartamos estas dos cartas y con ese 5 el japonés sabemos que despliega pagando solo 2, así que se puede traer un tanque. Pues aquí, por ejemplo, y moverlo le costaría otros 2. Se lo puede traer hasta aquí. No, rebobinamos. Creo que le conviene más otra cosa. No despliega el tanque, lo que hace es desplazar este, que está en Nanking. Le cuesta 2 puntos de movimiento moverlo hasta la India. Para que lo veáis, viene todo el camino hasta la India. Eso le va a quitar 2 puntos de victoria al jugador británico, porque esta zona, digamos que se convierte en tierra de nadie, y con los 3 puntos operativos que le quedan puede eliminar a esta unidad británica que está aquí abajo en Persia, en esta zona neutral. Y eso le va a quitar al británico otro punto de victoria, o sea que le acaba de robar 3 puntos de victoria al bando británico con ese movimiento. Y continúa su peligrosa ofensiva. Ojito con el japonés. Venga. 1, 2, 3. Te vienes para acá. Y lo mismo con esta ficha, que se viene para el 23. Turno del soviético. Bueno, pues el jugador soviético le ha metido bastante caña al alemán. Lo ha hecho recular. Ha metido estas unidades de resistencia y ha dejado este frente prácticamente abierto para poder avanzar. Pero por el otro lado ha dejado que el japonés se expanda sin control, lo ha dejado completamente libre, así que es hora de cortarle un poco el rollo. ¿Y cómo lo va a hacer? Con un bombardeo. Utiliza esta carta de 3 puntos y la utiliza para lanzar un bombardeo con esta unidad aérea, que se puede girar si queréis para marcar que ha sido utilizada. Yo, ya que me sobran estos cubitos, voy a marcar de esta forma que la unidad ha sido utilizada para saber que ya no se puede volver a bombardear con ella en esta ronda. Y con esta unidad puede llevar a cabo un bombardeo, un ataque aéreo a una sola zona que esté hasta 2 de distancia de donde despegan los aviones. En este caso la única zona en rango sería el propio Japón. Y es una pena que no haya tenido una carta de 6 puntos operativos, porque con 3 solo va a poder eliminar una de estas unidades, que además tiene que ser la unidad terrestre primero. No se pueden eliminar las unidades aéreas hasta que no sean la última ficha en un área.
Con 3 puntos eliminas una unidad. Si hubiera bombardeado con 6 puntos podría haber eliminado las 2. Pero bueno, no tenía esa carta, así que este ejército japonés fuera. Y eso ha sido el turno soviético. Le toca de nuevo al alemán. El alemán va a utilizar esta carta de valor 4. Bueno, esta de valor 4. Y va a utilizar 3 puntos para llevar a cabo un ataque terrestre aquí. Elimina esta unidad británica y le sobra un punto que, ya sabéis, se lo guarda para un turno posterior. Eso es lo que hace. Le queda un punto después de ese ataque. Y el inglés pierde otro punto de esta zona neutral, yéndose al 9. Iban disparados, iban como balas, pero ahora vuelven a estar ahí, codo con codo. Bueno, pues llegados a este momento de impasse, el jugador inglés decide que ya es hora de cambiar el rumbo de la guerra. Así que va a utilizar esta carta, la va a descartar, para llevar a cabo una acción especial que solo tienen los aliados y que se llama préstamo y arriendo. Vamos a descartarla aquí. Bueno, esto sería, repito, boca abajo. Los jugadores no sabrían qué es lo que está descartando. Y automáticamente este marcador de aquí hace avanzar esta bandera británica hacia la bandera de Estados Unidos. Si logra llegar ahí, Estados Unidos dejaría de ser neutral y entraría en la guerra, pasaría a formar parte o estar asociado a la potencia de Reino Unido y el jugador de Reino Unido podría controlarlo. A mayores, estas cartas que están aquí apartadas son cartas de color verde, cartas de los Estados Unidos. Han sido barajadas, pero el caso es que por hacer esto, aparte de que está más cerca de conseguir un aliado potente en la guerra, esta carta la gana, entre comillas. La gana para la siguiente ronda, la deja aquí apartada, no la va a poder utilizar en esta ronda, pero en la siguiente ronda, en esa fase estratégica, esa fase de reparto de cartas, va a tener una carta más de entre las que elegir. Y eso ha sido su turno. Vamos a la otra parte del mundo, vamos a ver qué hace el jugador japonés. Bueno, antes de jugar las cartas del jugador japonés, tengo que hacer un inciso. Cuando antes decía que se necesitaban 2 unidades japonesas para controlar estas áreas enemigas, lo he dicho mal. En realidad se necesitan 2 unidades para controlar la capital, pero ninguna de estas áreas es la capital porque no tiene 3 puntos de victoria. La capital es Reino Unido, que está en el otro lado del tablero. Está aquí. Y además bien provista de flotas. Aquí sí que se necesitarían 2 unidades japonesas o alemanas para arrebatar el control sobre esta zona. Pero aquí el japonés sí que tiene controladas estas áreas, tiene controladas estas zonas, gana 3 puntos de victoria, que se los voy a sumar ahora, ya se los tenía que haber sumado antes, y por supuesto está abastecido. Venga, vamos a hacer las cosas bien. Y cuidadito con ellos, que vuelven a estar muy cerca de la victoria. Muy bien, pues ¿qué es lo que va a hacer el japonés? Va a jugar esta carta de 6, pero no para seguir avanzando, que ya su ofensiva se está estirando demasiado y cada vez le resulta más difícil mantener esta línea, esta logística, mantener sus unidades abastecidas. Lo que va a hacer va a ser bombardear con esta unidad a esta zona que está a 2 de distancia y él sí que tiene 6 puntos operativos para destruir a estas 2 unidades que se van fuera del mapa. Adiós, soviético, adiós. Y esta zona sigue estando controlada por los soviéticos porque es una de sus zonas origen, tiene su color. Así que no hay pérdida de puntos de victoria hasta que alguna unidad enemiga entre aquí. Los bombardeos pueden llegar a ser realmente devastadores. Triste panorama para el soviético, es su turno, solo le queda una carta y yo creo que la va a tener que utilizar por el valor que tiene, aunque realmente el evento que tiene, tal como tiene la tecnología,
le resulta igual. Sí, qué narices, para desplegar y mover. Le costaría lo mismo por los puntos operativos, porque desplegar un tanque le cuesta 2 y mover le cuesta 2, que utilizar esos 2 puntos operativos. Da igual, como la utilice, vamos a colocar un tanque que, bien que lo necesita, tiene que aparecer aquí o aquí o aquí en Ucrania. Son las zonas donde ahora mismo, zonas que controla y donde ahora mismo hay fábricas. En cualquier caso, lo coloque donde lo coloque, su movimiento más valioso o bien es ir hacia Polonia o bien es ir hacia Rumanía. Vamos a hacer que los soviéticos invadan Polonia, digo yo, ¿no? Venga, 2 puntos de victoria para los soviéticos. Como estos. Y nos ponemos todos juntitos. No, en realidad conté mal y el eje solo tiene 23. Muy bien. Pues le vuelve a tocar al alemán, que tiene esta carta de 4 más un punto de una ronda anterior. Podrían ser 5 puntos operativos. Los descarta y vamos a ver cómo los utiliza. Pues 2 puntos para moverse aquí, para estar adyacente a esta unidad, y 3 puntos para disparar y cargarse este ejército ruso. 2 puntos menos para los aliados. Venga, 1 y 2 y volvéis a estar por detrás, amigos. Pero ojo que el británico se había guardado lo más gordo para el final, estos 6 puntos operativos que descarta, y él puede mover con 1, destruir, atacar con 2, solamente pagando 2. Eso sí, desplegar unidades le cuesta 3 de momento. Por 3 puntos despliega un ejército en Reino Unido, por ejemplo. Por 1 punto lo desplaza hasta Países Bajos, lo cual le da 1 punto de victoria. Vamos a sumárselo. Venga. Le quedan 2 puntos operativos. Con otro punto más de movimiento, porque mueve solamente con 1, puede venirse con este tanque francés y entrar en Alemania con un tanque francés. Y este sí que es el caso del que os hablaba antes. Esta área es la capital de una potencia enemiga y ahora mismo con una sola unidad francesa o aliada se considera que es una zona no controlada por nadie. Así que el francés no gana puntos de victoria, pero el alemán pierde 3 de golpe. Pues es un buen varapalo para el eje, que estaba ahí acariciando la victoria. Y por desgracia el jugador inglés le queda 1 punto de movimiento, 1 punto operativo que no puede utilizar para mover su flota, porque el movimiento de la flota le cuesta 2. Y mover este tanque hacia aquí, entiendo que sería viable, pero cortaría la línea de suministro, porque esta zona quedaría sin control, así que estas unidades quedarían aisladas. No le conviene. Tampoco puede atacar a nadie y no tiene más unidades en ningún otro lugar del tablero. Ese punto operativo final se lo come con patatas, lo pierde. Y solo falta el jugador japonés. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene aquí guardada. Toma ya, un 5. 5 puntos operativos. Bueno, pues el japonés despliega con 2, por ejemplo aquí, en esta fábrica de Nanking, y se mueve con 2 también. Pues, por ejemplo, todo el camino hasta Persia, ¿por qué no? Para llevarse 1 punto de victoria y tener Egipto al lado, que sería un camino, un atajo. Por un lado tendríamos a Egipto para ir directamente al otro lado del tablero, cerca de Reino Unido, entrando aquí por Persia y teniendo a Reino Unido a tiro de piedra. Eso es una amenaza real. Y por el otro lado, pues tenemos el sur de la Unión Soviética, que son 2 puntos de victoria. Además de que con esta jugada se llevan 1 punto de victoria para el eje, los japoneses también. Esta vez lo hacemos al revés.
Y eso es porque el japonés se ha ido a 14. Y le queda un punto operativo que no puede utilizar en ninguna otra cosa. Así que se ha acabado la fase de acciones y entramos en lo que se llama la fase administrativa. Que veáis que no miento. Y en esta fase pues pueden pasar un montón de cosas. Pero para lo que nos interesa a nosotros, ahora mismo lo que sucede es que nadie gana la partida. Que ni Francia ni Italia han cambiado de bando. De momento siguen con los jugadores iniciales y estamos en 1942 ya. Ahora las potencias podrían bombardear fábricas y refinerías enemigas si no fuera porque no hay unidades aéreas y la única unidad aérea que hay es la japonesa y ya ha sido utilizada. Así que una vez pasado eso se refrescan las unidades aéreas, se pueden volver a utilizar para lo que sea, para la fase de acción o para la fase administrativa. Y lo que más le interesa al jugador alemán, que por fin su tecnología va a quedar disponible, que era esta tecnología de mecanizados. Vale, pues ahora moverse con unidades terrestres solo le va a costar un punto operativo. Y nada, esta carta se descarta. Así es como se desarrollan tecnologías. Además, como ya tiene una tecnología de color marrón y había desarrollado los cohetes en una ronda anterior, que es de color rojo, ¿vale? Es un cubito rojo, pues sube aquí en la ciencia, gana un punto de victoria automáticamente. A partir del primer color, cada color nuevo que desbloquees, en el que desbloquees una tecnología, te va a dar un punto de victoria incluso hasta llegar a 4. Por tanto, el alemán se recupera un poco. Y la verdad es que a estas alturas de la partida la cosa está muy empatada. Están las espadas en todo lo alto. Habría que mover esto para empezar la siguiente ronda. Se robarían 6 cartas, se haría ese reparto de cartas y el jugador inglés además tiene guardada esta carta que consiguió, uy, qué miedo da, de Estados Unidos, que se la va a poder utilizar o se la va a poder quedar si quiere en esta fase estratégica de reparto de cartas. Y todo vuelve a empezar. Esto así a grandes rasgos es cómo funciona. Cómo funcionan las mecánicas de Total Domination. No os he hablado de todos los detalles que tiene porque cada tecnología añade y quita cosas y hay pequeños detalles que no hemos visto. El juego además tiene varios modos, hay 2 modos distintos para jugar a 2, se puede jugar a 3 y se puede jugar a 4, que es un poco lo que hemos estado viendo aquí. Además, tiene un modo solitario, tiene su propio mazo solitario, tengo muchas ganas de probarlo, a ver si puedo. Y ahora llega el momento de hablar de los detalles feos, de las cositas malas que le he visto a la edición. No son muchas y yo creo que no son graves, pero hay que comentarlo. Lo malo para el final, vamos con ello. Bueno, pues venga, lo malo para el final. Ahora las cosas malas que he visto en esta edición en castellano del Total Domination. Son muy pocas. El manual, empecemos por el manual. El manual está bien. Siempre puede estar mejor, pero lo he leído, apenas me han surgido dudas, he podido jugarlo. Por lo menos al modo multijugador. La parte del modo solitario todavía no la he leído. Está bien traducido. Yo no he encontrado errores, problemas. Si los hay, seguro que son ínfimos. Y lo único que me llama la atención del manual es que no concuerda, no encaja con la versión que hay colgada en internet del manual en inglés. Es como que esto está extendido, más desarrollado. Entonces es difícil compararlo con la información que tengo. Pero ya os digo, lo he leído y he jugado el juego sin problemas. El manual no es un problema. ¿Dónde están los problemas? En una serie de errores que hay en el tablero, muy pequeños, que se han arrastrado de la versión en inglés. Es decir, esto seguramente ya se había mandado a imprenta y por la parte de atrás del tablero, que tiene este mapa alternativo que incluye la expansión del Ártico
y que los países y las áreas están colocadas de una manera más o menos geográfica, aquí hay un par de pequeños errores. Os los voy a señalar para que veáis que son tonterías. Estoy buscando por aquí. A ver. Vale, ya he visto uno de los problemas. Aquí, veis que en Polonia hay un icono de tanque que básicamente lo que te indica es que en la preparación del juego tiene que haber aquí una ficha de ejército neutral. Pues aquí en Rumanía no está impreso. Y eso es una emisión. Por el otro lado del tablero sí que viene indicado. ¿Es algún problema para la preparación de la partida? No, porque lo tienes en el manual y puedes prepararlo perfectamente, aunque este icono se hayan olvidado de imprimirlo. Y lo mismo que pasa en Rumanía, pasa en otro de los países, ahora no recuerdo cuál. Me parece que es otro país neutral, que le falta también un iconillo de tanque. Así que no afecta a la jugabilidad. Es simplemente un tema de estar atento a la preparación con el manual y seguirla. Y nada más. El que sí que es un error medianamente gordo es esta flecha, bueno, este camino, estas dos flechas que comunican a Alemania y Noruega. Vale, como veis, indica que es azul hacia Noruega y es terrestre o marrón hacia Alemania. Pues esto está del revés. Entonces, bueno, simplemente si juegas por este lado del tablero, acordarte de esto, y eso sí que afecta a la jugabilidad. No sé cómo solucionará este tema la gente de Maldito Games. Realmente no es tan grave, se puede jugar, de esto te acuerdas, solo es un error de impresión en todo un mapa y se puede jugar perfectamente por el otro lado del tablero. De hecho, yo casi lo prefiero, porque por este lado como que me mareo. Y eso es lo que hay, eso es lo que tiene de malo esta edición. Como veis, son muy pocas cosas, errores perfectamente subsanables, no sé si nos mandarán pegatinas o no sé cómo harán. Y ya está, y este es el Total Domination, un juego de la Segunda Guerra Mundial, muy abstraído, a un nivel muy elevado, en el que no tienes que hacer prácticamente cálculos para nada, ya está todo servido en el plato y lo único que tienes que hacer es guerrear e intentar ganar puntos de victoria y llegar a tu objetivo antes que el contrario. Con ganas de probar el modo solitario, a ver si mola. Ya os contaré. Ahora de momento, pues vamos a mojarnos un poco, que afuera llueve en la calle. Vamos.